Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dr. Emilio Solís. Soy médico, ginecólogo, máster en ginecología endocrinológica, profesor universitario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, jefe del servicio de emergencia del Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública. El tema que vamos a hablar es la atención prehospitalaria de los partos distóxicos. Y dice así: una de las cosas fundamentales para nosotros establecer quiénes son las pacientes que tienen mayor riesgo para desencadenar un parto distóxico, nosotros debemos conocer ciertos factores de riesgo para esto. Dentro de ellos tenemos nosotros la multiparidad, el nivel socioeconómico, vivir en áreas rurales con malas condiciones, en ausencia de controles prenatales, tener algún tipo de patología o enfermedad subyacente al embarazo normal, y ser un paciente inmunodeprimidas, diabéticas, hipotiroides. El parto extrahospitalario sin atención de profesionales en el Ecuador llega alrededor del 3.7%, y esto nos conlleva a una mortalidad materna global anual que es alrededor de 529.000 madres y una defunción materna por cada minuto. Es una tasa de mortalidad materna en Ecuador es de 166 por 100.000 casos, es alrededor del 16%. La principal causa de la hemorragia postparto es la atonía uterina, alrededor del 70%. Dentro de la valoración clínica que nosotros tenemos que hacer a todas estas pacientes que tienen riesgo de partos distóxicos, tenemos que hacer, es fundamental conocer y poder realizar una anamnesis muy minuciosa. Es importante los antecedentes ginecostétricos, el número de gestaciones, el número de cesáreas, el número de partos naturales, si han tenido o no abortos, si han presentado algún episodio de un embarazo ectópico y cuánto es el número de nacidos vivos. Es importante establecer la fecha de última menstruación y las semanas de gestación. Si la paciente no conoce la fecha de última menstruación, es importante establecer la edad gestacional del producto por medio de las primeras ecografías que se realicen en las primeras semanas de los controles prenatales. La realización de los controles prenatales es fundamental para evitar las complicaciones en el embarazo actual. Presentación fetal en el último control gestacional también debe ser establecida, puesto que nosotros no nos podemos confiar, no podemos dar por hecho de que el producto siga cefálico y de pronto no tenemos una evidencia científica de que el producto está o no está bien encajado. Es importante conocer el grupo sanguíneo, VDRL, VIH, para poder descartar patologías como la hepatitis RH, madres de RH negativo y que tengan su producto de RH positivo para evitar las complicaciones como la eritroblastosis fetal. Hay que investigar alergias medicamentosas y el tiempo de la última ingesta, si lo ha hecho o no, puesto que muchas veces nosotros podemos tener complicaciones como la broncoaspiración que pueden afectar en el momento del parto o en el momento de una cesárea. El tiempo desde que se iniciaron las contracciones y la frecuencia de estas, la pérdida de líquido amniótico o sangrado y si presenta algún tipo de secreción vaginal y expulsión de tapón mucoso, si percibe o ha percibido movimientos fetales en las horas previas. La exploración física y exámenes de apoyo es fundamental. Los signos vitales, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, temperatura, lecturas de oximetría y el pulso, inclusive el nivel de conciencia de las pacientes, es fundamental para nosotros poder descartar patologías de carácter hipertensivo, y todos estos valores ahora se ven reflejados en un score, el score mamá. Este score mamá nos sirve para descartar los códigos azules, que son los cuadros hipertensivos del embarazo. Hay que examinar el abdomen buscando irregularidades,
y signos de trauma, a la auscultación del latido fetal y de la frecuencia cardíaca fetal. Esto no se puede obviar porque nosotros no podemos comenzar a realizar un trabajo de parto si no tenemos estas cosas que son fundamentales. El tacto vaginal con el objetivo de evaluar las condiciones cervicales, la presentación fetal, la integridad de las membranas amnióticas y la pérdida hemática, tenemos que realizarlo de manera secuencial. Si es que nosotros estamos en un hospital y podemos realizar la especuloscopía para que sea menos invasivo el tacto vaginal, se debe realizar la especuloscopía. Es importante conocer el test de Bishop, donde que se le valora la posición, la consistencia, el borramiento y la dilatación del cervix. La verificación de la presentación y posición fetal por medio de las maniobras de Leopold y los planos de Hodge. Esto nos sirve para nosotros poder identificar si vamos a estar frente a un trabajo de parto en el cual nosotros vamos a hacer una inducto-conducción o una conducción o una inducción. Se confirma la labor del parto si la embarazada presenta 3 contracciones en 10 minutos, cada una de más de 40 segundos de duración y en aumento de intensidad. La dilatación del cuello uterino mayor a 3 a 4 centímetros y un borramiento del cuello uterino alrededor del 30 al 40%. En caso de ruptura de membranas, es importante valorar la coloración del líquido amniótico, si está claro, si está amarillento, si está meconial o sanguinolento, puesto que nosotros podemos estar presentes o frente a patologías como desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada o pacientes con patologías como placenta previa. En caso de sangrados características de hay que establecer el sangrado si es secundario de dilatación cervical o metrorragia del tercer trimestre. Los partos distóxicos prehospitalarios, dentro de las primeras, nosotros tenemos un parto distóxico que lo hemos clasificado como el prolaxo de cordón. El descenso del cordón a través del cuello o del orificio cervical cuando las membranas ya están rotas. La pterodencia de cordón es la presencia de cordón umbilical entre la presentación y el cuello en presencia de membranas íntegras. Procuito de cordón es la presencia del cordón umbilical entre la presentación de la pared vaginal y el cuello en presencia de membranas íntegras. Es bueno conocer estos criterios porque nosotros podemos tener la pterocidencia, descenso del cordón o procuito de cordón umbilical. Las causas o la epidemiología. La incidencia global de cordón prolaxado evidente es entre 1 a 6 por 1000 partos. La tasa de mortalidad perinatal por prolaxo de cordón umbilical es de 91 por 1000 embarazos. El prolaxo del cordón umbilical se produce en más del 1% de los partos en nalgas. Se presenta alrededor del 0.5% cuando es cefálico y franco presentación de nalgas, y un 5% en presentación de nalgas completas y un 15% en presentación de nalgas de los pies. Las patologías más frecuentes asociadas son la prematurez, malformaciones congénitas, asfixia perinatal, polidragnios, entre otras. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La multiparidad, el peso al nacer menor de 2.500 gramos, prematurez, malformaciones congénitas, presentación pelviana o situación transversa, oblicua o inestable, que también se puede dar también cuando tenemos polidragnios. La ruptura artificial de las membranas, versión externa e interna e inserción de transductor de presión intrauterina. La inducción del trabajo de parto con prostaglandina no está asociada con un mayor riesgo de prolaxo de cordón umbilical.
Diagnóstico y sospecha. El prolapso de cordón puede ocurrir sin signos ni síntomas y con una frecuencia cardíaca fetal normal. El cordón debe buscarse en cada examen vaginal durante el trabajo de parto y después de la rotura espontánea de membrana, especialmente si hay factores de riesgo o alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. El prolapso de cordón se debe sospechar si hay una frecuencia fetal anormal luego de la rotura espontánea de membranas o ruptura artificial de membranas. Entre los productos con prolapso de cordón, del 2/3 tienen desaceleraciones variables y 1/3 tienen desaceleraciones prolongadas. Tratar un cordón prolapsado con una emergencia obstétrica aguda es importante el administrar de oxígeno a la mujer de 4 a 6 litros por minuto. Si el feto es viable, coloque a la madre en posición de rodillas y pecho y la cabeza inclinada en la posición lateral izquierda y aplique presión hacia arriba contra la parte de presentación para levantar el feto lejos del cordón prolapsado. Evite manipular el cordón fuera de la vagina, ya que esto induce a vasoespasmo. Proceda a la cesárea de emergencia lo antes posible. Administre terbutaline 0.25 miligramos por vía subcutánea para reducir las contracciones cuando persisten anomalías de la frecuencia cardíaca, o administre dosis de tocolisis de alrededor de nifedipina de 20 miligramos vía oral estable. Solamente proceda con parto vaginal si el parto es inminente, el cuello uterino está completamente dilatado y no hay contraindicaciones. Presentación podálica. La presentación podálica es un parto distóxico. Primero, cabe recalcar que todas estas patologías que le estamos enseñando de partos distóxicos deben ser cesáreas, puesto que la indicación de un parto de una paciente que llegue en podálico y no haya tiempo necesario para poder realizar la cesárea, solamente en este caso yo podré atender este parto de presentación podálica siempre y cuando me llegue con dilatación completa, con 10% de borramiento y 10% de dilatación, 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento. Caso contrario, si yo tengo una paciente que me llega con 7 centímetros de dilatación y yo tengo tiempo como para hacerle cesárea y no le hago cesárea y pasa algo con el bebé, nos veremos inmersos en situaciones legales. La presentación podálica es aquella en la que el polo pélvico o caudal del feto se relaciona con el estrecho superior de la pelvis materna y el polo cefálico se ubica en el fondo uterino. Presentan una mayor morbilidad y mortalidad, bien por la posible prematuridad y por la existencia de defectos congénitos o por el riesgo de hipoxia y traumatismo de parto. La tasa de fetos en presentación pelviana a término se estima entre alrededor del 3 al 4%, llegando a ser de hasta el 35% a las 28 semanas de edad. Variables. Aquí tenemos 3 variables: presentación trasera completa, presentación trasera incompleta y presentación trasera franca. De estas, para poder yo realizar un parto normal, la más aconsejable es la presentación trasera franca. Y recordarles una vez más que si nosotros podemos a este paciente detectarlas a tiempo, tenemos que pasarlas a cirugías, a no ser de que nos llegue con dilatación completa y borramiento completo, así, y tenemos que nosotros notificar y reportar la situación en la que nos encontramos para poder avisar a los familiares y evitar los problemas legales. El manejo intraparto, el parto espontáneo. El feto es expulsado completamente sin ninguna tracción o manipulación. Es una forma poco frecuente que solo se evidencia en productos prematuros y pelvis grande. Extracción podálica.
El feto es expulsado de forma espontánea hasta el nivel del ombligo y el médico completa la extracción de los hombros y la cabeza mediante tracción y manipulación. Y gran extracción podálica, el médico espera que la dilatación sea completa para proceder a la extracción del total del feto. Es la forma recomendada para el parto en el caso de podálica completa o incompleta. Aquí nosotros estamos viendo una imagen, una podálica franca, donde es necesario obtener el pie mediante la tracción de la pelvis por medio de la maniobra de pinar. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta de que estamos traccionando la pelvis para poder hacer la extracción o el nacimiento de los pies del neonato. Y luego que ya se ha realizado esto y está a punto de extracción de la cabeza, se puede hacer la maniobra de pinar con la colocación de los dedos, el dedo medio a nivel de la boca del bebito y con una pequeña tracción y flexión de la cabeza en el momento de una contracción. Aquí vemos la maniobra de Mauriceo, en la cual consiste que el ayudante tracciona o empuja el fondo uterino para la salida de la expulsión del bebé. Asimismo se agarra el producto de la misma forma del cuello con las manos así como tenía en la maniobra de pinar, con el dedito en la boca, y se realiza la flexión de la cabeza. Una mano entre los muslos del feto hasta alcanzar la boca, donde se introducen los dedos índices y medios, con el fin de conseguir la flexión de la cabeza. En ocasiones, la cabeza fetal se orienta en forma de occipucio y sacra. En estos casos se recurre a la maniobra de Praga, ya que nosotros traccionamos al bebé con los pies hacia la parte superior y dirigiéndolo como la flecha lo indica hacia el lado materno y traccionando y flexionando la cabeza. Los dedos de la mano izquierda del operador se colocan por detrás del feto, sobre los hombros, y la mano derecha toma ambos pies y los lleva hacia arriba hasta lograr la extracción. Maniobra de Praga. Distocia de hombro. Tenemos también nosotros una de las patologías que no es muy frecuente, pero que cuando se presenta es muy complicado. Y nosotros debemos, como médicos generales, que nosotros vamos a poder realizar los partos normales en los centros de salud, en las áreas rurales. Entonces debemos conocer que así sea, de que tenga todas las condiciones necesarias para poder proceder a un parto normal, nadie está extenso o está fuera de que se le provoque una distocia de hombro. Se define como el impacto del hombro anterior contra la sínfisis del pubis materno, después de que la cabeza fetal ha salido. El mecanismo de producción resulta del enclavamiento de los hombros fetales al atravesar el estrecho medio y producirse la falla en la rotación del hombro anterior debajo de la sínfisis púbica. Una vez que va a hacerse el nacimiento de la cabeza, yo evidencio que la cabeza se retrae, y esa retracción de la cabeza a mí me manifiesta como el signo de la tortuga. Una vez que yo evidencio el signo de la tortuga, yo establezco que estoy frente a una distocia de hombro. Donde nosotros nos encontremos, siempre que detectamos este signo de la tortuga, nosotros tenemos la obligación de pedir ayuda. Si estamos en áreas rurales, no necesariamente nos tiene que ayudar otro médico. Muchas veces nos va a ayudar el camillero, nos va a ayudar la persona que está barriendo. Cualquier persona nos tiene que ayudar, puesto de que esta distocia de hombro se requiere para resolverla diversas maniobras. Mientras más tiempo pasa por sobre los 60 segundos entre el parto de la cabeza y el de los hombros,
mayor es la incidencia de complicaciones. Se debe efectuar la episiotomía con la finalidad de disponer un canal suficiente amplio para proceder, pero esa episiotomía debe ser bien evaluada, puesto que yo puedo que tal vez no la resuelva esta distosia de hombro y yo tenga una paciente que termine en quirófano y tenga realizado una episiotomía en la cual me está provocando un sangrado, el cual me puede provocar una complicación. La maniobra más común o la primera maniobra que se debe realizar es la hiperflexión de los muslos sobre el abdomen, conocida como maniobra de Mark-Robert. Se dice que más del 60% de los casos que presentan distosia de hombro, con la maniobra de Mark-Robert yo puedo resolver estas distocias de hombro, porque amplía la pelvis materna y desplaza o desimpacta el hombro con la sínfisis del pubis de la madre. Se puede combinar con la presión suprapúbica. Entonces, si a nosotros no nos nace o no podemos realizar o no se resuelve con la maniobra de Mark-Robert, se la combina con la técnica de Masanti. ¿En qué consiste? En que el programador o el médico que está atendiendo el parto indica como segunda opción maniobra de Mark-Robert más presión suprapúbica para tratar de desplazar el hombro impactado. La presión adecuada se implica con la palma y el puño y tiene una dirección caudal y lateral y empuja la cara posterior del hombro anterior hacia el esternón del feto y esto tiene una duración de unos 30 segundos. Entonces el médico evidencia que en el momento que hay una contracción les pide a los ayudantes que procedan a realizar la maniobra de Mark-Robert o que le dirijan las piernas hacia los hombros de la paciente y un ayudante tiene que realizar la presión a nivel del pubis para realizar la maniobra de Masanti o la técnica de Masanti. Si no se resuelve, tenemos que pasar a maniobras de segundo nivel, maniobras que requieren manipulación directa del feto, ¿ya? Aquí nosotros tenemos dentro de las primeras maniobras la maniobra de Gux o tornillo de Gux. ¿En qué consiste? Esta maniobra consiste en tratar de hacer rotar el hombro posterior a nivel alrededor de 180 grados. Pero nosotros, previo a la valoración de esta maniobra de Gux, tenemos que valorar si es necesario o no realizar una episiotomía, siempre y cuando recordar que la episiotomía si no la resolvemos, vamos a tener una paciente que va a estar sangrando. Ok, la presión de los dedos por detrás del hombro posterior se hace al realizar la rotación en 180 grados. Ok, esa es la maniobra de Gux. Nosotros podemos tener la maniobra de Gux 1, que es la rotación del hombro posterior, cara posterior, al rotarlo a un nivel de 180 grados, o Gux 2, la rotación del hombro posterior, cara anterior y rotarlo en 180 grados. Si no se resuelve con la maniobra de Mark-Robert, la maniobra de Masanti, la maniobra de Gux, yo tengo que pasar a las siguientes maniobras. La maniobra de Rubin o la maniobra de tornillo de Gux invertido, que no es lo mismo y que no es más que la rotación del hombro anterior, ¿ya? Y asimismo se lo desplaza alrededor de unos 45 grados. La presión sobre la escápula del hombro anterior consigue la abducción de los hombros y la reducción del diámetro biacromial. Y así nosotros podemos resolver. Siempre que tengamos este tipo de maniobras, nosotros tenemos que valorar si es o no recomendable hacer episiotomía. Pero siempre deben recordar si es aconsejable o no. Si no se resuelve con esas maniobras, está descrito que yo tengo que resolverla con la maniobra de Yakemian.
Cuando nosotros tenemos una distosia de hombros es muy difícil introducir los dedos en el espacio para poder desplazar el hombro tanto anterior o posterior. Mucho más difícil es poder realizar esta maniobra de Jacqueminot, que consiste en tratar de coger el brazo posterior y desplazarlo, así como que se le hace un lavado de la cara, traerlo por medio de los hombros y poder liberar el brazo posterior, para que así se libere del hombro anterior. La liberación del hombro posterior, después de flexionar el antebrazo, se desliza el brazo sobre el tórax, a la vez que la cintura escapular rota en un diámetro oblicuo. La verdad es que yo he tenido muchas distocias de hombro y esta maniobra de Jacqueminot nunca la he podido lograr de realizar, puesto que esto es muy complicado, porque ni siquiera en una distosia de hombro no tienes mayor espacio en la cual tú puedas tener la facilidad de introducir tu mano y traerte el brazo, todo el brazo del producto del brazo posterior, ¿no? Si no resolvemos, continuamos, y la siguiente maniobra que está descrita es la maniobra de Gasky, oposición a gatas o maniobra de Alfors. No es más que poner a la paciente en 4 y el hombro anterior que estaba impactado ya no es hombro anterior, ahora es hombro posterior, y por ende puede tener la liberación y poder realizar el nacimiento del hombro anterior y después el hombro posterior. ¿Por qué no se comienza con esta maniobra? No se comienza porque es una maniobra, es desgastante para la paciente, es traumático, y dentro de las literaturas está establecido el orden o el cronograma que le estamos mencionando. Si no resolvemos nosotros esto, tenemos que realizar la maniobra de Sabanelli, donde que la cabeza fetal se retorna a la posición antero-posterior, después se mantiene flexionada y se presiona para introducirla de nuevo en el canal vaginal hasta la extracción fetal mediante cesárea. Debemos tener en cuenta que este tipo de maniobras podemos nosotros incluso provocar un efecto vagal, el producto puede fallecer, podemos tener alteraciones de los plexos cervicales, plexobraquiales, en los cuales son lesiones irreversibles del feto. Debemos conocer que también existe la cleidoclasia, consiste en la fractura o liberación de la clavícula, presionando la clavícula del hombro anterior contra el pubis. Tiene con la finalidad de reducir el diámetro biacromial para posibilitar el desprendimiento de los hombros. También la sinfisiotomía o maniobra de Zárate consiste en la incisión del cartílago de la sínfisis del pubis para aumentar los diámetros de la pelvis y permitir el desprendimiento del hombro anterior. Aunque puede ser útil para solucionar una distosia de hombro, lleva intrínsecos problemas para la madre, como dificultades posteriores para caminar y lesiones vésico-vaginales. Muchas veces incluso hay alteraciones porque hay laceraciones de la uretra y afectaciones mucho más graves. Consecuencias fetales: Apgar bajo al minuto, lesión del plexo braquial, que es la complicación más común, fractura de la clavícula, asfixia, fracturas del húmero. Complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones maternas tenemos la metrorragia secundaria a inercia uterina o desgarro uterino, atonía vesical transitoria, que puede ocurrir en cualquier parto, compresión o hiperlongación del nervio femerocutáneo secundaria a las maniobras dependiendo del tiempo, parestesias de la región hipogástrica y o inguinal, ruptura uterina que se va a manifestar con una metrorragia persistente asociada a un importante compromiso hemodinámico. Recomendaciones. La recomendación fundamental es que cuando nosotros tengamos cualquier tipo de distocias, siempre es importante conocer de que todas las distocias es indicación de cesárea.
indicación necesaria. En el caso de la distosia de hombro, nosotros sí tenemos que conocer todo este tipo de maniobras que las revisamos y irlas realizando paso a paso para nosotros no poder tener complicaciones legales. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer darles este tema.